Bueno, espero que ya tengan sus Biblias en la mano, hermanos, ¿sí? Dios puede obrar milagros con lo más sencillo, ¿sí? Muchas veces pensamos que tenemos que ver algo espectacular para que se manifieste el poder de Dios. Más o menos así tenía la idea este hombre llamado Naamán, ¿sí? Que cuando esperaba una respuesta de parte de Dios, él pensaba que iba a ser algo así espectacular. Pero no, Dios obra muchas veces en lo más sencillo, hermanos. Naamán era un hombre general, era un general, mejor dicho, del ejército de Siria. Era una persona distinguida, pues había dado la victoria a su ejército, hermanos, y por esta razón su rey lo tenía en gran estima. Pero dice su historia que este era un hombre leproso, ¿sí? Era un hombre que estaba enfermo de lepra. Y en aquellos tiempos no había cura para esa enfermedad. Así que, como sucede, hermanos, ahora, hay hombres distinguidos, exitosos, pero enfermos de pecado en sus corazones. Y así como la lepra también está haciendo estragos el pecado en sus vidas, y como la lepra, el pecado tampoco distingue, hermanos, educación, nivel social. Dice la historia que en la casa de este hombre llamado Naamán, hermanos, allá en Siria, había una muchacha hebrea que había sido cautiva por el ejército de Siria en una ocasión que atacaron a los israelitas. Esa muchacha hebrea, al ver a su amo enfermo, le dijo que en su tierra había un profeta de Dios y que si él se lo pedía, si le rogaba, quizás él lo podía sanar, o más bien él lo podía sanar, ¿sí? Así que ese hombre llamado Naamán preparó, se hizo todos los arreglos para asegurarse de ser atendido por ese profeta. Preparó regalos para pagar el costo si era necesario de su sanidad, y fue hasta el lugar donde se encontraba el profeta Eliseo, que era el profeta de Dios en aquellos tiempos, hermanos. Y en ese capítulo 5, en su versículo 9, ¿sí?, encontramos, dice la palabra de Dios: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, que era el profeta de Dios, aquel hombre de quien le habló la muchacha, que él lo podía sanar si se lo pedía. Entonces, a partir de estos versículos, hermanos, encontramos tres enseñanzas para nuestra vida, para ver milagros de Dios en nuestra vida, ¿sí? Así que vamos a encontrar primeramente, hermanos, que para poder ver milagros en nuestra vida, para poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida, primero está en la sencillez de nuestra fe. Para poder ver obrar a Dios en nuestra vida, hermanos, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que creer en la promesa de Dios para nuestra vida. Pero para la sorpresa de Naamán, hermanos, el profeta ya lo estaba esperando de parte de Dios. Y antes que Naamán hablara con el profeta, Eliseo mandó a su siervo para que le diera el mensaje a Naamán. Y dice en el versículo 10: entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio.
Antes que el profeta hablara con antes que Naamán hablara con el profeta, Dios ya le había revelado al profeta que venía ese hombre a buscar sanidad. Así que el profeta mandó a su siervo y le dio el mensaje a ese hombre llamado Naamán, ¿sí? Dice mi señor que vayas y te laves 7 veces en el río Jordán y serás sano y tu carne será restaurada y serás limpio. Pero ese hombre se quedó sorprendido que Eliseo no salió para recibirlo, para hacerle las preguntas de rigor sobre su enfermedad, o quién lo mandó para con él, o qué tan avanzada estaba su enfermedad, para ver si era posible o no curar esa enfermedad. Simplemente le dice: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Mire, este hombre, hermanos, vio tan simple el remedio que no le creyó. Al contrario, se burló, hermanos, se burló del remedio que le había dado el profeta. Qué difícil es creer, hermanos, en lo más sencillo. Pero es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que existe, ¿sí? Y que crea en Él, porque Dios es galardonador de lo que les buscan. El escritor a los Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero qué difícil es creer en lo más sencillo muchas veces, hermanos. Mire, es increíble que tanta gente le cueste creer en algo tan sencillo que dice la palabra que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sí? Vino a buscar a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que nosotros necesitamos a Cristo para ser salvos de las puertas del infierno. Pero es increíble que muchos les cueste creer eso, hermanos. Y anden buscando hacer sus propios méritos para buscar una respuesta de parte de nuestro Dios, haciendo sus propias mandas, penitencias, votos de sacrificio, pensando que tienen que hacer algo para recibir el favor de Dios. Y de esa manera pierden la bendición de disfrutar el gozo de experimentar el poder salvador en sus vidas. Naamán, hermanos, en esa historia estaba a punto de perder su oportunidad de sentir el gozo de ser sanados de su enfermedad de la lepra. Naamán no aceptó algo tan sencillo: creer que podía ser sanado en las aguas del Jordán. Solo tenía que sumergirse 7 veces. Ese fue el mensaje del profeta. Así que debemos entender, hermanos, que los milagros de Dios en nuestra vida son realizados a la manera de Dios y por Dios, y no como nosotros queremos. Naamán se fue enojado, le molestó, hermanos, se ofendió, ¿sí? Diciendo: he aquí yo decía, saldrá el profeta a mí y vendrá, ¿sí? Y estando en pie delante de mí, iba a invocar el nombre de su Dios, el nombre de Jehová, alzando su mano, y entonces tocando mi piel sería yo sano. ¿Se da cuenta cómo tenía ya un plan premeditado ese hombre llamado Naamán? Él quería que Dios actuara como él pensaba que debía ser.
No es como nosotros queremos, hermanos. Es como Dios quiere. Naamán quería que Dios lo sanara como él quería, no como Dios manda. Y su soberbia, hermanos, le hizo despreciar las indicaciones de Dios. Aquí lo que vemos en la vida de Naamán, hermanos, es su arrogancia del corazón del hombre soberbio. Naamán, además de ser sanado, quería recibir la reverencia, quería sentirse importante. Y a veces eso es el problema de nuestros corazones, hermanos. Aparte de la maldad que hay, que está enfermando nuestra vida, esa soberbia para poder reconocer que necesitamos de Dios, pero en la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Además, despreció lo que quería Dios usar para sanarlo, diciendo: Abana y Farfar, que eran ríos allá de Siria, de Damasco, dice, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se enojó, dice, se fue enojado. Pero sabe, hermano, lo que no sabía Naamán, que no era realmente las aguas del Jordán, sino el poder de Dios. Porque el poder de Dios está en su mano. Y el obrar de Dios es en su voluntad. No eran las aguas del Jordán. Pero él decía que no son mejores los ríos caudalosos de allá de mi tierra que ese charquito de agua que corre aquí en el Jordán. Déjeme decirle, hermanos, que la sanidad está en la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se ha perdido el gozo de ver un milagro en su vida, no solo de ser sanado físicamente, sino espiritualmente, principalmente, porque han despreciado el mensaje de salvación? Muchos se han perdido, hermanos, de ser sanados de su pecado, que el pecado es como la lepra, que está carcomiendo sus corazones, que está carcomiendo sus almas, que los está condenando al castigo eterno. Muchas personas siguen viviendo los estragos del pecado en su vida como la lepra, simplemente porque no creen en el mensaje sencillo de salvación de Jesucristo. Y llegan a acostumbrarse, hermanos, ¿sí?, a las consecuencias del pecado. Se acostumbran a vivir el dolor que causa el pecado en sus vidas, en su familia, en su hogar. La lepra es una enfermedad que va carcomiendo la carne, que causa lesiones, hermanos, que va haciendo que se pierda la sensibilidad al ser tocado, al calor, al dolor. Y eso es exactamente lo que causa el pecado. Hace insensible el corazón del hombre o de la mujer, que está destruyendo su vida espiritual, que está destruyendo su vida física con droga, con alcohol, con inmoralidad, con violencia, que no siente el mal que se está causando, ni el mal que está causando a otros. No le duele lastimarse, no le duele maltratar a su familia, no le duele maltratar a los demás, porque eso hace el pecado, eso es consecuencia del pecado. Y muchas veces, como la enfermedad de la lepra, hace que se releguen de su familia, que se aparten de la sociedad, y prefieren por orgullo, por incredulidad, por soberbia, no creer en el poder sanador de Jesucristo para sus vidas, para que los limpie,
y les dé una nueva vida. Y mejor, como Naamán, prefieren alejarse frustrados, derrotados, con su enfermedad en el pecado, en el corazón, con la enfermedad del pecado en el corazón. Qué tremendo es eso, hermanos. Este hombre llamado Naamán, que necesitaba sanidad, estaba perdiendo la oportunidad de ser sanado por el poder de Dios. Así que para poder experimentar y poder vivir el poder de Dios en nuestra vida, hermanos, segunda enseñanza que nos da este pasaje, está en la sencillez de nuestra obediencia. Otra vez, qué difícil, hermanos, es obedecer instrucciones. Qué difícil es obedecer lo más sencillo, hermanos. ¿Cuál es la causa que se ha extendido este contagio de ese virus? El no acatar las recomendaciones que se nos dan. Tan sencillo. Guarde su sana distancia. Use su cubreboca. ¿Sí? Cuide, aseo, limpieza, todo eso. Hay gente que simplemente por orgullo, por sentirse que a ellos no les va a tocar, que no creen simplemente. Hay gente que no cree todavía a esas alturas. Les cuesta obedecer. No ha habido gente en la playa que ha tenido que llegar la policía para retirarlos. Ahora que se abrió la venta de cerveza, se rompió la sana distancia. Eso es lo que causa el pecado. Se quejan de que no hay dinero, se quejan de que ahora cómo van a comer si el gobierno no les da, pero cómo si hay para comprar pecado. Esos son los efectos del pecado en el corazón del hombre. Algo tan sencillo lo hacemos tan complicado, hermanos. Ese hombre Naamán ya se había retirado, ya se había dado la vuelta, ya le había dado la espalda a su esperanza de ser sanado. Se regresó habloteando, renegando, pero sin ser sanado, pero tampoco reverenciado siquiera. Pero demos gracias a Dios, hermanos, que le daba gracias a Dios, mejor dicho. Y nosotros demos gracias a Dios, hermanos, porque siempre hay alguien que nos anima. Hay alguien que nos está diciendo, ten cuidado, cuídate, protégete, ¿sí? Nos anima a obedecer. En este caso fueron los criados de Naamán. Dice en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, así con mucho respeto para que pues no se fuera a enojar más el hombre. Padre mío, si el profeta te mandara a hacer alguna cosa grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote que simplemente vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces, ¿no serás limpio? En otras palabras, hermanos, sus siervos le estaban diciendo a este hombre, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Pero como te pidió algo tan sencillo, no lo quieres hacer. ¿Sí? Quizás si le hubiera mandado el profeta, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Te tienes que regresar de rodillas a tu tierra. A lo mejor se hubiera ido de rodillas. Porque a veces el hombre piensa que tiene que sufrir, tiene que hacer algo para que Dios le responda. No cree en la sencillez. Por eso hay quienes están buscando hacer sacrificios como pagos, como para esperar que Dios ahora esté comprometido
a que lo haga lo que están pidiendo. Hacen mandas, hacen compromisos como presionar a Dios. Déjenme decirle, hermanos, cuando Dios hace algo por nosotros, ¿sí?, no le debemos nada. Cuando Dios hace algo por nosotros, no es por lo que nosotros hacemos para Dios. Gracias a Dios que Dios no nos responde. Gracias a Dios que Dios no nos da la sanidad física o la sanidad espiritual por las obras que hacemos. Pablo nos recuerda diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es de nosotros, no es por lo que hagamos, es simplemente por la misericordia de Dios para nuestra vida. Nuestra sanidad espiritual, nuestro perdón de pecados, nuestra salvación es por el favor de Dios. Es por la misericordia de Dios y no depende de nuestra situación económica ni social, ni por cuánto dinero podamos dar a la iglesia. Es por pura gracia. Es de favor que Dios quiere que nosotros simplemente confiemos nuestra vida en sus manos. Así que cuando sus criados le dijeron: Señor, si te hubiera pedido algo grande, lo hubieras dado, porque esa es la mentalidad del hombre. Pero es tan sencillo lo que te ha pedido el profeta de parte de Dios, hazlo. Y en el versículo 14, hermanos, dice: entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Qué dice? Conforme a la palabra del varón de Dios, porque esa era la orden de Dios. Y su carne se volvió como la carne, ¿qué dice?, de un niño, como de un bebé, y quedó limpio. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que Dios puede obrar en la sencillez de la obediencia. Que cuando Dios promete, hermanos, Dios cumple. Dios no miente, hermanos. Dios no queda mal. Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que promete. Después de haber obedecido, después de haber creído y obedecido, Naamán, hermanos, ahora tenía una vida nueva. Ahora ya no tenía que ocultarse por causa de su enfermedad. Ahora sí podía acercarse a su familia, a las personas, sin el temor de ser rechazado por su enfermedad. Ahora tenía el deseo de adorar a Dios. Déjeme decirle que eso pasa cuando Dios nos perdona nuestros pecados, cuando venimos a Él creyendo y obedeciendo conforme a lo que Él nos pide, que vengamos a Él con una actitud humilde para entregar nuestro corazón, para que nos perdone y nos limpie de toda maldad, para que renueve nuestro corazón, para que renueve nuestra vida con un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento espiritual. Qué hermoso, hermanos, lo que la palabra nos enseña. Esa muchacha hebrea allá en aquella tierra no se olvidó de lo que Dios podía hacer en ese hombre. Y esos siervos, acercándose a su Señor: Señor, Padre, haz conforme lo que dice el profeta de Dios. Nosotros debería ser esa nuestra obra, hermanos. Esa es la obra que la iglesia debe hacer. Debe insistir a las personas que están sufriendo por causa del pecado. La iglesia debe estar invitando a las personas a reconocer
a conocer el poder de Dios en sus vidas, para que también cambie la historia de sus vidas, para que también cambie sus vidas como Dios hizo en ese hombre, y que puedan experimentar el poder de Dios en sus vidas. Finalmente, tercera enseñanza que encuentro en esta porción, hermanos, para ver el milagro de Dios en nuestra vida, está en la sencillez de nuestra gratitud, hermanos. ¿Sí? Porque eso pasa. Creemos, obedecemos, y entonces se produce un gozo espiritual en el corazón de aquel que puede rendir su vida al Señor. Dice el versículo 15: y volvió el varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le decía este hombre al profeta: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le insistía que aceptara alguna cosa, pero él dijo: no. Hermanos, no le debemos nada a Dios de lo que Él ha hecho por nosotros. Solo tenemos que reconocer su amor, su misericordia y su poder transformador en nuestra vida. Solamente debemos honrarle por lo que Él ha hecho en nosotros, porque realmente no tenemos nada que pagar. No tenemos nada con qué pagar, porque Dios es dueño de todo, todo a Él le pertenece. Que como iglesia seamos como esos siervos de Naamán, hermanos, alentando a otros para ver el milagro de Dios en sus vidas. Compartamos que Dios obra en la sencillez del corazón, que el poder de Dios se manifiesta en la sencillez de nuestra obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a su voluntad. Compartamos que la manifestación del poder de Dios está en la sencillez de nuestra fe, creer en la mano de Dios, que en la mano de Dios está el poder, y con un corazón dispuesto, hermanos, ¿sí?, a obedecer lo que Él nos pide. Termino, hermanos, animándole a usted que nos escucha, usted que nos está mirando. Si hay pecado aún en su corazón, seguramente sigue haciendo estragos en su vida, sigue haciendo daño en su vida espiritual, en su vida física, sigue haciendo daño a su familia, porque eso es lo que hace el pecado. Es como una enfermedad, esa enfermedad de los vicios, de las adicciones, que está acabando con su salud, con su economía, con su vida familiar, con su vida social. Esa es la invitación, como la invitación del profeta Eliseo. Esa es la invitación de Cristo a nuestra vida. Lávese en la sangre preciosa de Jesucristo. Sumérjase en la voluntad de Dios. Deje que Dios le dé un corazón nuevo, un corazón limpio, así como restauró la piel de ese hombre. Dice que tenía ahora la piel como de un niño. Que Dios nos dé un corazón como de un niño, que cree, que no guarda rencor. El corazón de niño es un corazón obediente, dispuesto a creer lo que se le dice, dispuesto a obedecer lo que se le manda. Entonces usted verá el poder de Dios en su vida. Yo le invito ahí en su lugar. Si Dios ha hablado a su corazón a través de mensaje,
está cansado de sufrir esa enfermedad del pecado, cierre sus ojos y hable con Dios. Hable delante de Dios y dígale: Padre Celestial, reconozco en este momento que solo tú puedes perdonar mis pecados y limpiar mi vida de toda maldad con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado, que derramó ahí en la cruz del Calvario. Creo que tu sacrificio es suficiente para sanar mi corazón, para sanar mi alma, para darme una oportunidad de vida, una vida nueva. Gracias Dios, gracias Padre por tu palabra. Tu palabra me conforta, me alienta. Gracias Dios por tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración y usted quiere seguir conociendo de Jesús y lo que Jesús hace en la vida de todo aquel que abre su corazón a Él, puede contactarse con nosotros y seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios, que nos conforta, nos alienta y nos da su bendición. Dios le bendiga.